Sol, tenemos la ventaja y la oportunidad de tener este espacio que es sobre la mesa para tratar temas que a veces no nos gusta escuchar o que quizás no conocemos, pero que hay que conocer para saber qué está pasando en el mundo en la actualidad. Esta mañana te quiero preguntar, ¿has oído hablar de la terapia de conversión? Esa es la terapia que supuestamente cura la homosexualidad como si fuera una enfermedad. Para hablar esta mañana de eso nos acompañan especialistas, la doctora Cecilia Acuña, quien es asesora en sistemas y servicios de salud de la Organización Panamericana en la Salud. Buenos días, Cecilia, bienvenida a Sale el Sol. Y también nos acompaña Iván Tagle, quien es director de YAG, una asociación que toca también todos estos temas. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Arrancamos con un tema que es actual, que se está tocando mucho últimamente a raíz de ciertos también comentarios que han hecho algunos periodistas, pero queremos hablar de estas terapias de conversación. Pero antes, ¿la homosexualidad es una enfermedad, doctora? No, definitivamente no. Y es súper importante que todo el mundo lo entienda. La homosexualidad forma parte de un complejo espectro de orientaciones sexuales que se registran no solo en la especie humana, sino en diversas especies animales. Y que van desde la heterosexualidad hasta la asexualidad, pasando por la bisexualidad, la pansexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad, etc. Y estas son variaciones naturales, esperables del comportamiento de las especies. No son desviaciones del comportamiento natural ni normal, son variaciones naturales, esperables. Por tanto, esto no es una enfermedad. Y entonces, ¿qué sería esto de las terapias de conversión y cuál es su objetivo supuestamente? Tenemos que partir del concepto de que esto no es una enfermedad. Cuando no se registra un fenómeno como patológico, cuando no hay una enfermedad, no existe ni la necesidad, ni es éticamente aceptable que se genere una terapia contra esta condición. Por ejemplo, si una persona nace con una habilidad natural para tocar piano o para danzar o para algún deporte en particular, intentar reprimir mediante una terapia esa habilidad no tiene ningún sentido, ¿no? Exactamente lo mismo con la orientación sexual. El 17 de mayo de 1990, formalmente en el mundo, en la Asamblea Mundial de la Salud de ese año, todos los países, por acuerdo, retiraron la homosexualidad y todos los temas de orientación sexual de la clasificación internacional de enfermedades. Hace 38 años que el mundo entendió que las orientaciones sexuales no constituyen un proceso patológico, no son una enfermedad. Pero aparentemente no se entendió tanto, ¿no? Yo te quería preguntar a ti, Iván, porque tú viviste este tipo de terapias. ¿Qué es una terapia de conversión? ¿Cómo llegas allí y por qué? Ahora, esto es muy importante. Nosotros no le llamamos terapia de conversión porque de terapéutica no tiene nada y no puedes curar algo que no es una enfermedad. Le llamamos ECOSIG, que son los esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género. Y son todas aquellas prácticas que tienen como fin suprimir o reprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género completamente natural. Ahora, no solo son las terapias de conversión, esas son como las más populares que se conocen. Existen prácticas que van desde la privación de la libertad, la medicalización de los cuerpos y en algún caso tenemos registros, por ejemplo, dentro de nuestra organización a las mujeres mujeres lesbianas que las someten a violaciones correctivas, muchas veces consensuadas por sus familias porque piensan, claro, eres lesbiana porque no has probado un hombre y entonces ven al compadre entonces o al amigo o al primo o al familiar y entonces hacen que la hija mantenga relaciones sexuales con esta persona, consensuada por los papás, porque piensan que pues es una enfermedad y hay personas que lucran con la desinformación y el dolor de las familias. En mi caso, pues me metieron a especie de grupo de apoyo que se llamaba Grupo de Apoyo San Agustín, donde fui privado de mi libertad. Perdóname, ¿de manera clandestina se hace todo esto? Pues, ¿O bajo la vista? Es bajo la vista de todas y todos. O sea, claro, y a final de cuentas me meten a este grupo donde fui privado de mi libertad durante 3 días sin poder comer, sin poder dormir, sin poder tomar agua. La gente, los profesionales de la salud estaban rezando con la Biblia atrás de nosotros y por supuesto que en un tercer día ¿Quién te llevó ahí? A mi familia le recomendaron esta agrupación, ¿no? Y pues a final de cuentas ellos no sabían que ellos manejaban que la homosexualidad era una enfermedad comparada con el alcoholismo y la drogadicción. Entonces me trataron como... Perdón, ¿avalado por la religión católica?
Pues ¿Estoy entendiendo? según ellos no eran Al religiosos hasta tercer- que sacaron la Biblia. Dije, ¿qué está pasando Ajá, aquí? Al ¿no? segundo o tercer día nos estabas platicando qué fue lo que sucedió. Bueno, imagínate, ¿qué es lo que hace todo un torturador con sus víctimas? Y la víctima, a final de cuentas, termina aceptando todo Síndrome lo que de el Estocolmo. torturador le dice, ¿no? Y en ese momento, cuando tú te arrepientes porque te vas a ir al infierno y todo, te muestran mucha compasión, lo que te hace caer en una especie de adicción emocional con estos grupos. Y antes de ser activista y defensor por los derechos humanos, mi activismo radicaba en que yo era una de esas personas que le decía a otros jóvenes que había cambiado, que me había curado y que ellos también podían cambiar. Y la realidad es que no, era en ese momento una víctima de este tipo de personas y yo Lavado fui, cerebral. claro, una herramienta para dañar a muchas otras personas y pues que no es correcto. Ahora lo veo y lo mejor es podernos vivir tal como somos, porque amar a otra persona pues no es enfermedad, ¿no? Yo me Aparte imagino con que lucro, debe haber ¿no? un Porque momento, cobran. doctora, en la edad donde no sabemos quiénes somos casi, obviamente en la adolescencia menos que en ninguna otra etapa de nuestra vida, ¿no? Y entonces a lo mejor hay momentos donde no sabes bien quién eres, qué te gusta, qué quieres estudiar, si te gusta una mujer, si te gusta un hombre, y no es algo que es parte de la vida. ¿Cómo es posible que entonces pueda alguien distorsionar o meter su cuchara en una decisión tan personal? Y tan natural. Y tan natural también, o sea, creo que nosotros estamos haciendo algo de necesitas definirte. ¿Quién dice que te A necesitas ver, definir ahí hay en un qué, tema para que dónde? es súper interesante lo que tú planteas. Efectivamente, existe toda una etapa, digamos, al comienzo de la vida de experimentación sexual que es natural, ¿no? Y sin embargo, las personas heterosexuales, por mucho que experimenten, van a seguir siendo heterosexuales. Las personas homosexuales, por mucho que experimenten, van a seguir siendo homosexuales. Sí. Esto no cambia, Sí. es estructural, es normal, ¿no? Claro. Entonces no es un problema de la adolescencia, no es una No es un alteración problema. de la niñez, no es un problema, no es una alteración, es una, de nuevo repito, una variación absolutamente esperable y normal. Y en ese sentido, lo que sí es dañino para la salud y provoca serios daños a la salud mental y física de las personas es someterlas contra su voluntad y muchas veces debido a la coerción social Sí. con su propia voluntad a procedimientos que son pseudocientíficos, que no tienen ninguna validez científica, que no están basados en evidencia, que violan sus derechos humanos y que les pueden provocar la muerte y serios conflictos, problemas emocionales con serias consecuencias para su vida. Eso es inaceptable. Hablamos de violentar derechos fundamentales del ser Exactamente. humano. No estamos hablando con Cecilia Acuña y con Iván Tagle, y estamos hablando de estas terapias de conversión. ¿Cuáles son de inicio? Digo, privación ilegal de la libertad, de alguna manera, Exactamente. uno de los tantos derechos que se pueden romper. ¿A qué más estamos llegando aquí? Estamos hablando de procedimientos de violación Activa o sexual, digamos, Ok. de actos sexuales cometidos contra la persona. Estamos hablando incluso de la administración de hormonas, de otro tipo de medicamentos, de sedantes, de psicotrópicos para alterar Atentan el contra tu estado cuerpo. emocional de las personas. Y estas son cuestiones que han sido absolutamente, digamos, definidas como hechos que van contra los principios de la bioética. El personal de salud no puede y no debe prestarse a estos procedimientos. Porque van contra la ética. ¿Pueden operar de forma legal este tipo de procedimientos o ya hay alguna ley que rija que no es algo correcto si ya está establecido que no es una enfermedad? Qué En bueno. muchísimos países del mundo hay un marco legal que protege los derechos de todas las personas, incluidas El las Senado personas de aquí de con México ¿México lo orientación incluye sexual. o no? Mira, creo que justamente diste un punto importantísimo, porque acabamos de meter una iniciativa de ley en el Senado de la República, impulsado por la senadora Citlali Hernández, Alejandra Lagunes y Patricia Mercado, donde justo se busca prohibir este tipo de prácticas porque configuran tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en muchos de sus casos, o veces, tortura. El problema es que en México no existe una regulación literal sobre la salud mental, y lo padre de esta iniciativa es que no nada más busca proteger los derechos de la comunidad LGBTI, sino pone en la mesa de debate en México de qué forma nosotros podemos tener acceso a la salud mental, porque no hay regulación alguna. Cualquier psicólogo o
psiquiatra puede hacer una intervención en una carnicería y no hay como una ley que le diga cómo tiene que ser esa intervención. Entonces, ¿qué pasa si cualquiera de ustedes, cualquiera de los que nos ven desde sus casas, si van con un psicólogo y ese psicólogo por sus prejuicios los orilla a depresión, a la muerte, al suicidio? ¿Qué mecanismos tú tienes para denunciar? Lo importante de esta iniciativa de ley es que empiece a abrir eso en México. Lo ese importante, debate. creo yo, de esta mesa, agradecemos de verdad, Cecilia, Iván, Muchas de verdad gracias. todos sus comentarios y su expertise en este tema, y por supuesto los vamos a volver a invitar para desarrollar mucho más este tema de la homosexualidad, pero creo que más allá estamos queriendo poner sobre la mesa algo que está sucediendo y que puede repercutir de forma bastante seria en la vida de tus hijos. Yo creo que si desconoces el tema se vale, pero es momento de abrir la conversación, de preguntar, de orientarnos. Por eso estuvieron apareciendo sus redes sociales para que te puedas acercar a ellos, a los especialistas. Recuerdes que no hablamos de una orientación sexual, hablamos de derechos humanos, de ser humanos con el prójimo. Así que gracias, Cecilia, doctora, Muchísimas gracias, Iván. gracias a ustedes. Y vamos a seguir debatiendo estos temas sobre la mesa. Gracias. Muchas gracias. Continuamos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.